Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en presencia de Jesús, pidiéndole a la Virgen que interceda ante Dios Padre para que derrame sobre este lugar y sobre nuestros corazones el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, nos abra el alma, los poros del alma, para escuchar la palabra, su palabra, y para dejarnos conmover, que es convertirnos al amor de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Señora de la Reconciliación, ruega por nosotros. Bueno, voy a dar esta charla como título una de las obras de misericordia espirituales que el Papa pone en la bula de inicio de este año santo de la misericordia. Habla en el número 15 sobre las obras de misericordia corporales, las conocidas, las 7 que se describen en Mateo 25, del 31 al 46, pero pone un acento muy especial en las obras de misericordia espirituales, que son obras de misericordia del catecismo, pero de verdad estaban medias olvidadas hasta que el Papa las vuelve como a poner sobre el candelero. Y me voy a dedicar a una de las obras de misericordia espirituales, que es perdonar a los que nos ofenden. Los recientes estudios evangélicos del Evangelio nos muestran que la esencia del contenido de la predicación de Jesús no es el reino, como se decía en los años 70. Vieron que se decía en los estudios bíblicos que el contenido de la predicación de Jesús era el reino de Dios, el reino de los cielos. Sino hoy se sabe con claridad que el contenido de la predicación de Jesús es la paternidad de Dios. Es Dios como Padre. Y por lo tanto, el misterio de Él como Hijo, el misterio de su filialidad. Jesús viene a revelarnos que Dios es Abba. En esa pequeña palabra de su lenguaje materno, el arameo, que se traduce literalmente en posesivo. Dios para Jesús es mi papá. Y ya todo eso es una buena noticia, porque destruye absolutamente todo otro tipo de concepto sobre lo que es Dios. Él viene a revelarnos que Dios es mi papá. Y por lo tanto Él es el Hijo amado predilecto. Y nosotros, en Él por el bautismo, somos sumergidos en su filialidad, en la filialidad de Jesús. Por eso nosotros somos hijos amados de Dios en el Hijo con mayúscula. Esa es la esencia de la buena noticia. Estamos hechos, eso lo dice con tanta claridad Jesús en el Evangelio, en esa parábola central donde habla justamente de su imagen de Dios. Estamos hechos para el corazón de Dios. El hombre ha sido creado para encastrar perfectamente en una partecita del corazón de Dios eterno. Esto, ¿no? Hemos sido creados para Él. Y cada uno de nosotros, podríamos decir, tiene reservado desde el momento en que Dios nos pensó un lugar en la eternidad, en el pecho de Dios. Por eso es importante pensar que el hombre está hecho para el abrazo. Estamos hechos para un abrazo, para la ternura de Dios, pero en concreto. La esencia, digamos, el centro del mensaje evangélico, podemos decir que es la parábola del Padre Misericordioso. Y el centro de esa parábola es ese texto cuando lo vio y se conmovió profundamente.
corrió hacia él, lo abrazó. Se le tiró al cuello, dice literalmente, y lo abrazó. El hombre ha sido creado para ser abrazado por Dios. Por lo tanto, hemos sido creados para la ternura de Dios que revela a Jesús. ¿Vieron? Y eso se ve con tanta claridad en la parábola de los talentos. Uno podría decir, ¿cómo la parábola de los talentos? Sí, en la parábola de los talentos, en Mateo 25, cuando se habla claramente que un señor se va de viaje y reparte sus bienes a sus servidores, a uno le da 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cuando regresa, después de mucho tiempo, a pedir cuentas sobre los talentos dados, ¿qué dice este señor? El Señor dice, cuando vienen contentos los que han multiplicado los talentos, uno dice, acá me diste 5, pero acá te doy estos 5 que he multiplicado. Y el otro le dice, vos me diste 2, acá están estos 2 que he multiplicado. El Señor te dice, servidor bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Nuestra vocación, la vocación del hombre, el llamado de Dios al hombre, es al gozo. Esto es importantísimo. Estamos hechos para el gozo. Y por supuesto que en nuestra vida hay dolor, pero estamos hechos para el gozo. Por eso nosotros, continuamente, naturalmente, el hombre es un mendigo de cariño, porque está hecho para la ternura. Y por lo tanto, es un mendigo de cariño. Y busca el cariño de 1000 maneras. Todos nosotros, de alguna manera, somos adolescentes en el amor. ¿Quién no adolece en el amor? Todos nosotros somos necesitados de caricia y de ternura. Por lo tanto, el Dios de Jesús no puede ser nunca un Dios juez. ¿Qué hizo la Iglesia a lo largo de los siglos para distorsionar esta imagen de Jesús, del Dios de Jesús del Evangelio, a mostrar el Dios juez que está con un marcador rojo para ver las faltas que nosotros cometemos? ¿Qué pasó? Desde la realidad del Evangelio, que se desprende con tanta claridad, a este Dios juez. Me parece que es importante descubrir que nosotros a veces hemos sido catequizados mal. Y todavía, por más que predicamos, hacemos catequesis sobre ese Dios Padre, en el fondo estamos esperando el juicio. Y la realidad es que el juicio de Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Este es el sentido más profundo del perdón bíblico, que siempre está unido a la misericordia. Un Dios que quiere abrazarnos, que quiere estrecharnos contra su corazón, contra su pecho eterno. Perdonar, quizá o sin quizá, es el mandato evangélico más difícil. A los seres humanos nos cuesta un montón perdonar. Vieron en el Antiguo Testamento cuando pone ese precepto ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, es en el fondo para poner límite al ansia de venganza. Es decir, lo que dice el Antiguo Testamento es, uno puede vengarse del otro, pero lo mismo que el otro te hizo. Satisface el concepto primitivo de justicia. Aquellos que hacen sufrir a los demás deben sufrir del mismo modo. ¿Vieron? Eso es el sentido, ¿no? Es la justicia retributiva. Es frenar el deseo de venganza desmedida. Pero la realidad evangélica es completamente otra. Yo me voy a detener bastante, pero en ese capítulo 18 de Mateo, ese capítulo 18 de Mateo, que es
las relaciones con la comunidad, pero en ese capítulo 18, en el versículo 21, yo quisiera que leyeran todo el capítulo, porque tiene sentido todo el capítulo, pero en el versículo 21 dice: entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me hagan? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Debemos perdonar las ofensas porque Cristo perdonó nuestros pecados. Esa frase tremenda de Cristo crucificado en Lucas, en el famoso Lucas 23, cuando lo crucifican. Lucas 23, 33. Lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase la sigue repitiendo Jesús a lo largo de los siglos. Cada vez que mira un noticiero a la noche, Jesús sigue diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y me parece que esto es importante, porque nosotros, el Señor nos pide que perdonemos como Él perdona. Solamente podemos perdonar como Él si Él nos da la gracia de su corazón. Perdonar con el corazón de Jesús. El hombre no puede perdonar por su propia naturaleza, solamente por la gracia dada por el Espíritu Santo. Y por eso quisiera que ustedes hagan una oración esta noche, ¿no? Pídanle realmente al Espíritu Santo que pueda conectar su pobre capacidad de amar y de perdón, su corazón que es pobre en el amor y en el perdón, con el infinito amor que brota del corazón de Jesús, el Sagrado Corazón, en este mes de julio. Pedir eso al Espíritu Santo: Señor, que conecta mi pobre corazón, mi pobre capacidad de amar y de perdonar con el infinito amor del corazón de Jesús, para que Jesús ame en mí a los demás, para que yo pueda amar a los demás con tu corazón. Pidan esto, esa hermosa calculatoria de ahora de junio, ¿no? Jesús, manso y humilde de corazón, hace mi corazón semejante al tuyo. Ahora vamos a entrar en el tema del perdón, pero solamente se puede entender el perdón humano pidiéndole el corazón a Jesús. Porque solamente así podemos entender que el perdón parece estar en el corazón mismo del Evangelio. De hecho, se resume en el Padre Nuestro, el perdón al enemigo. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Cuentan una anécdota en el seminario que había un cura que cuando llegaba a esta parte del Padre Nuestro, la segunda parte no la decía, como esto, ¿no? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Pero si vos me vas a perdonar como yo perdono, estoy frito. Entonces, de verdad no. Intentar pedirle al Señor que diga, esto es fuerte, ¿no? Y a menudo el perdón es un proceso unilateral y de una sola dirección. Porque muchas de esas personas a las que nos cuesta tanto perdonar son aquellas que nos hirieron en un pasado lejano y a lo mejor no las vemos más o están muertas. Sin embargo, el perdón, como lo vamos a ver ahora, es una decisión de la voluntad, no depende del otro, depende de mí, de mi corazón. ¿Cuál es el problema de nosotros con la confesión? La concebimos como un juicio. Cuando uno está por rendir un examen,
siempre se pregunta, ¿seguro que me va a preguntar lo que no sé? Y me sudan las palmas de las manos y se pone nervioso, no puede quedarse quieto. Es la persona que está angustiada, es la persona que no puede quedarse quieto. Si nosotros concebimos la confesión como un examen, por eso está esa especie de disociación entre tanta gente que va a comulgar en nuestras misas dominicales y tan poca gente que se confiesa durante el año. Porque hay una concepción equivocada todavía hoy de que la confesión es una especie de juicio. Bueno, y que a ver cómo lo va a tomar el otro. Pero la confesión no tiene nada que ver con el juicio. Desde el Evangelio, la confesión es volver a actualizar el abrazo que el Padre le da a todo hijo perdido. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero ser abrazado. Yo quiero ser abrazado. Y el Señor continuamente, eso lo habla claramente Jesús en el Evangelio, quiere darnos perdón. Pero quiere darnos perdón desde el abrazo, desde la caricia. El padre del hijo que se fue no dice nada y no reprocha nada. Esto me parece que es realmente novedoso. ¿Qué padre, después de haber hecho bañar al hijo porque estaba lleno de dolor porque venía del chiquero, después de sentarlo a la mesa del banquete, no le hubiera dicho, viste, yo te lo dije, El padre del Evangelio no dice nada. Ama sin condiciones, incondicionalmente, sin condiciones. Nosotros somos quienes, con nuestros actos, o nos alejamos de Él o nos abandonamos a Él. El hombre tiene en sus manos el más grande y terrible don que Dios nos dio al crearnos, que es el libre albedrío, por el cual nosotros podemos abandonarnos en sus brazos y reclinar nuestra cabeza sobre su pecho o escupirle a la cara. El hombre con su libertad puede escupirle a la cara a Dios. El cielo y el infierno son opciones nuestras, no de Dios, porque Dios no quiere condenar a nadie. El Dios de Jesús no condena. El Dios de Jesús continuamente ama. Él quiere salvar a todos los hombres. Nosotros optamos por alejarnos de Él con nuestra voluntad. Y por eso tenemos que pedir la gracia de creer en el amor incondicional de Dios, independientemente de nuestras obras, independientemente de nuestras sombras. Él nos ama. Ojalá nosotros pudiéramos creer esto. Pelagio fue un monje del siglo V, condenado por la Iglesia, que sostenía que el hombre se salvaba por el esfuerzo de su voluntad, apretando los dientes y cerrando los puños. Eso fue condenado en el siglo V. Pero nosotros todavía hoy pensamos así, como Pelagio de alguna manera, semipelagianos, que nosotros alcanzamos a Dios con nuestras obras. No es así. No es así. Nosotros nos salvamos por la bondad de Dios. Lo que tiene que hacer el hombre es no ponerle obstáculo al amor de Dios que abraza. Cuando uno se sabe así amado incondicionalmente, no puede hacer otra cosa que amar, que tener reciprocidad, que agradarle a ese Padre, pero desde el amor, no desde el temor. Ojalá nosotros le pidamos al Señor creer y tener la gracia de creer que Él me ama independientemente de mis obras, porque no puede no amarnos,
porque su esencia es amor. Independientemente de lo que nosotros hagamos, Él nos ama porque es amor. No puede desdecirse. Uno no se puede convertir partiendo del defecto, del límite, del error, porque es fundamental que para crecer nosotros trabajemos sobre lo que tenemos, sobre nuestras virtudes, sobre nuestras cualidades. Hay un principio metafísico que dice: de la nada nada sale. Y nosotros continuamente queremos trabajar sobre lo que no tenemos. Y cuando uno trabaja sobre lo que no tiene, es como el perro que intenta agarrarse la cola, gira sobre sí mismo. Para crecer en Jesús, para ser santo, tenemos que trabajar y multiplicar los dones que Dios nos dio, lo que Él nos regaló. Porque nosotros Dios quiere hacernos plenos, no estériles. Nosotros tenemos que conocer de verdad nuestras cualidades. Esa es la humildad. La humildad es la verdad. La humildad no es decir: yo soy la cucarachita de Jesús. No. La humildad está tan lejos del defecto, del complejo de inferioridad, como del complejo de superioridad. La humildad, como decía Santa Teresa de Ávila, es la verdad. Es saber realmente conocernos bien a nosotros para realizar en la vida lo que Dios pensó para mí desde toda la eternidad. Hacerlo plenamente, pero para eso desde lo que soy, no desde lo que no soy. Por eso, el primer trabajo ascético que hay que hacer es hacer una lista de las propias virtudes. ¿Qué son las cosas buenas que tengo? Las cualidades, los talentos, conocerlos bien, preguntarle a la gente que nos quiere cuáles son nuestros talentos, nuestras virtudes, para poder desarrollar sobre eso. Y así cumplo de verdad la voluntad de Dios, que quiere que nosotros seamos fecundos, no estériles. Estamos acá en el mundo para dar vida, todos nosotros. No la vida biológica simplemente, la vida espiritual. Este es el principio pedagógico de la Iglesia. Hay que trabajar sobre la virtud, no sobre el defecto. Cuando uno trabaja sobre los dones, entonces uno puede realmente crecer y multiplicarse, pero sobre lo que uno es, no sobre lo que uno no es. El error, el límite, el defecto es propio del ser humano. Yo a veces como cura en el confesionario la gente se confiesa de haberse equivocado. Y yo le digo: no, escúchame, el error es propio del hombre. Es imposible no equivocarse. El pecado es otra cosa. El pecado es decir: yo a vos, Señor, no te necesito. Me basto a mí mismo. No quiero depender. Yo determino lo que está bien o lo que está mal. Nadie me dice desde afuera lo que está bien o lo que está mal. El pecado de Adán y Eva, yo determino. Serán como dioses si comen del fruto de este árbol. Miren, esa es la raíz del pecado original. Confesate de no haber amado, de no dilatar el corazón en el amor, de ser egoísta, de decir yo y siempre yo. No somos tan necios para intentar que la realidad gire en torno a mí, pero en el fondo vivo tratando de controlar a todos. Ese es el pecado. Pensar que yo soy el centro. Y no, el centro es Dios. Hay que dejarle el control a Dios. Hay que confesarte de creer que el Señor no te puede convertir. Este es un grave pecado, es el pecado contra el Espíritu Santo, dice el Evangelio. Es no creer que el Señor te pueda convertir. Es la desesperanza. Confesarte de odiar.
confesarte de la falta de alegría, porque una de las causas de la falta de alegría es no aceptarse limitado. Y el hombre es limitado. Tenemos que hacer una alianza con la realidad, conociendo bien nuestros límites. Tenemos una mirada distorsionada de nosotros mismos. El Señor Jesús quiere que seamos plenamente lo que Él pensó para nosotros. Yo siempre cuento esta anécdota, la conté el año pasado, pero me gusta mucho. Yo soy suficientemente viejo, cumplo 59 años, para no conocer ninguna de las cosas que ahora conocen los jóvenes, que son esos boliches, esas juegas negras que se meten los viernes y los sábados con un sonido impresionante. En mi época, cuando íbamos a bailar, bailábamos en los colegios, en los clubs, en las casas de familia, rodeados de papás, de mamás sobre todo. Entonces que continuamente nosotros intentábamos apagar luces y las madres las prendían. Y cuando llegaba el momento de los lentos, entonces uno intentaba apagar luces, y si uno intentaba en esa época intentar abrazar el talle de la chica, pero si la chica era lo que debía ser una chica, hacía esto, palanca. Yo siempre pienso que nosotros en la vida espiritual le hacemos palanca a Dios. De verdad somos mendigos de cariño, pero cuando de verdad no creemos que Él de verdad nos ama, está enamorado de nosotros, nos creó porque está fascinado por nosotros. Y nosotros que hambriamos el amor, continuamente jugamos a gambetear ese abrazo. Y qué importante sería poder abandonarnos en sus brazos. Creer en el amor incondicional. Porque todo amor humano, por más desinteresado que sea, por ejemplo el amor de una madre, sacrificado que sea, pone condiciones. Todo amor humano pone condiciones, todo amor humano. Nosotros no estamos acostumbrados a un amor sin condiciones. Creamos el amor incondicional de Dios. Voy a hablar de la relación entre la misericordia y el perdón. Es necesario que creamos que cada uno de nosotros ha sido profundamente perdonado. El Evangelio nos habla de esto. El Señor Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Vino a hacernos hijos en Él, en el Hijo. Para aprender a perdonar hay 3 tipos de perdones. El primer perdón es el perdón a uno mismo. Uno a veces pide el perdón y recibe el perdón de Dios, pero uno sigue sin perdonarse a sí mismo. Miren, yo fui durante muchos años capellán de hospitales, 2 años en el Muniz, 13 años en el Tornú. Y en el hospital, los enfermos al final de la vida, el sacramento que más piden es el sacramento de la confesión. ¿Pero por qué? Porque quieren de verdad pedir perdón, hacer balance de la propia vida. Es una necesidad que al final de la vida, hacer balance de la propia vida delante de alguien que represente a Dios. Y dicen siempre, quiero confesarme, que la confesión sea buena. No porque sea buena, porque sea que diga todos los pecados, porque muchísimas veces yo me aprendí que a lo mejor no tienen cosas graves, pero necesitan realmente hacer balance de la vida. Porque muchas veces uno no termina de perdonarse. Por ejemplo, una falta como el aborto, que la mujer se confiesa, pero continuamente se sigue castigando, no se perdona.
nuestras faltas ante la misericordia de Dios, ante la grandeza del amor de Dios, se disuelven. A mí me gusta pensar que el amor de Dios es como un océano, ¿ves? Como un mar. Cuando los barcos van en alta mar, a la noche, cuando termina toda la actividad del buque, los marineros agarran los residuos, los desperdicios y los tiran al mar, y la basura se disuelve en la inmensidad del océano. El amor de Dios es como un océano de amor. Ante el amor de Dios, nuestra miseria se disuelve, porque Dios no es como nosotros, que perdonamos pero no olvidamos. Cuando Dios perdona y disuelve, la confesión es recreación, porque es renovar la gracia del bautismo, y el bautismo es crearnos como nuevas criaturas, hacernos hijos en el Hijo. Y la confesión es renovar la gracia del bautismo, es renovar la creación, nos hace nuevos, nos recrea. ¿Entienden esto? Entonces hay que crear de verdad. Esa es la esperanza. Hay que creerle a Dios que cuando nos perdona, disuelve en su amor. Y nosotros a veces no nos perdonamos por orgullo, pero nosotros somos mucho más pequeños. ¿Qué es el hombre ante la inmensidad de Dios? Y Él quiere realmente disolver. Pensemos esto. No hay ningún pecado, por más vergüenza que nos dé, que no pueda ser perdonado por la grandeza de Dios. Yo quisiera que esta noche ustedes revisen su vida y vean qué los avergüenza, para con confianza poder entregarle esto al corazón de Jesús, para que Él lo disuelva. Por eso es tan importante cada noche aprender a abandonarnos en la misericordia de Jesús. Y yo quiero, para mí, un ejercicio básico de la vida espiritual es como uno termina el día. Y es importantísimo terminar el día entregándole a Jesús todo lo vivido. Y con estas 3 preguntas, porque si nuestra vida ha sido hecha como una alianza de amor por Dios, preguntarnos estas 3 cosas en esta relación de alianza de amor con Él. En primer lugar, ¿qué me regaló Dios durante el día? ¿Qué me regaló? Si la vida es un don, ¿cómo se renovó ese don en este día concreto? Los regalos de Dios en este día. Que no pensemos grandes cosas. El poder tomar un desayuno tranquilo, no de parado. El poder tomar un desayuno tranquilo es un regalo de Dios. El poder contemplar la naturaleza, el poder ver el sol, el poder ver una cara de un niño sonriente, un hijo, un nieto, un sobrino, es un don de Dios. ¿Qué es lo que Él me regaló? Lo segundo, ¿qué es lo que yo le regalé en esta alianza de amor? Las cosas buenas que hice en el día. Lo que yo le regalé. ¿Qué nos regalé? Seguro, si nosotros de verdad somos imagen y semejanza de Él, ¿qué le regalé yo? Y lo tercero, recién, ¿qué es lo que le negué? En esta relación de alianza, ¿qué es lo que no le di? ¿Qué es lo que no le di? Que me reservé egoístamente. O no le puse suficiente amor a algo que me pedía, que no amé suficientemente. Bueno, una vez hecho eso, imaginarnos que podemos reclinar nuestra cabeza en el pecho de Jesús y de María.
y traten antes de dormirse de poder registrar su músculo cardíaco a través de tocarse el pecho o las yugulares en el cuello o el canal del pulso acá en la muñeca. Traten de ver su latido cardíaco e imagínense que pueden reclinar la cabeza en el corazón de Jesús o de María. Y pídanle imaginarse ser abrazados. Y traten de dormirse abrazados a Jesús o a María. Yo les garantizo que si ustedes hacen este hábito bastantes días, van a llegar a ser santos. ¿Por qué? Porque durante el sueño, el subconsciente sigue trabajando durante el sueño. Vieron que cuando uno está muy preocupado por algo, a la mañana siguiente enseguida vuelve a pensar, cuando se despabila, en lo que le preocupaba el día anterior. El sueño sigue trabajando, el subconsciente sigue trabajando. Si nosotros tratamos de que lo último que sea en nuestra vida sea justamente reclinarnos sobre el pecho de Jesús y María, un día van a soñar con el mundo sobrenatural. Y entonces son 6, 7, 8 horas en donde ustedes estén comunicados con el corazón de Jesús. Por eso cada noche le digo con confianza, perdóname, y cada noche le vuelvo a entregar mi vida, reclinando mi cabeza sobre su pecho y anticipándome al abrazo eterno. Al abrazo eterno, porque de verdad los místicos dicen, los autores espirituales dicen que el sueño es anticipo de la muerte. Y si nosotros creemos que la muerte es Pascua, tenemos que estar preparados para ese abrazo eterno. Ojalá nos entrenemos al fin de nuestra vida cada noche, entregándole lo que hicimos de bueno y de malo, para que Él lo estreche contra su corazón. Lo segundo, el perdón al otro. Acá viene lo que. Si a veces nos preguntan a quién tenés que perdonar, es probable que una primera respuesta superficial sea: yo no tengo que perdonar a nadie. Porque hemos ido generando en nuestro corazón un cementerio privado. Y hemos bajado la cortina a determinadas personas que directamente no existen. Porque le hemos bajado cortina. Hay gente que nos ha herido tanto que han desaparecido. Están muertas. Para nuestro consciente están muertas. Y a veces uno está muy triste y a veces está angustiado e insatisfecho y no sabe por qué. Yo quisiera que ustedes, frente a la misericordia de Dios, ustedes les pidan al Espíritu Santo: Señor, hacé tu verdad en mi corazón, para que vea qué es lo que me traba. Señor Jesús, hacé tu verdad en mí. Hacé tu verdad en mí. Esto le pasa a muchas cortinas y esto es bien cierto. A muchas personas. Jean Vanier, fundador del Arca, habla de muros que nosotros vamos poniendo para no ser más heridos. Vamos bajando persianas porque nos han herido mucho. Jesús dice que hay que perdonar sin límite a Pedro, en Mateo 18, 21, 22, ¿no? Como leímos antes. Pero hay pocas cosas que nos cuestan tanto como perdonar. Y eso porque tenemos una idea equivocada del perdón. Hay 5 errores que cometemos cuando pensamos en el perdonar. El primer error, voy a detenerme porque es importantísimo. El primer error es creer que cuando uno perdona, le hace un favor al enemigo. Al enemigo, entre comillas, ¿no? Al que me ha ofendido, al que me ha herido. Y esto es falso, porque cuando uno perdona, se hace un favor a sí mismo.
La experiencia nos enseña que cuando guardamos rencor o resentimiento hacia otra persona, pasamos a depender de él. Somos nosotros quienes sufrimos. ¿Cuántas veces pasamos noches sin dormir, envenenando nuestra mente? Mientras tanto, el otro duerme tranquilamente. El otro duerme tranquilamente, pero nosotros estamos como sujetos a su recuerdo. Nos obsesiona su presencia. Por eso perdonar es quitarse una herida dolorosa que infecta toda nuestra vida. Cuando uno está resentido con alguien, pasa a depender de él. Queda sujeto a la tortura de su recuerdo. Pero cuando uno logra perdonar, rompe los lazos que lo atan a él. Se libera y deja de sufrir. El segundo error es creer que perdonar significa justificar. Que si uno perdona es porque minimiza la actitud del otro, condesciende con él. Pero a veces es muy serio lo que ha pasado y no se puede minimizar la falta. Esto es muy importante. Jesús perdonó a la adúltera, a la mujer sorprendida en adulterio, pero no justificó su mala conducta. La perdonó, pero no la justificó. A mí me encanta, ¿vieron? Cuando fue el atentado a Juan Pablo II en el año 81, ¿vieron que le pegaron ese tiro en el estómago? Yo era seminarista y en mi ingenuidad yo estaba esperando que Juan Pablo II fuera a la cárcel y salieran juntos para los fotógrafos con el tipo, ¿vieron? Y Juan Pablo II fue a la cárcel, se abrazó con el tipo, lo perdonó, lo dejó adentro. Que la justicia siguiera. Perdonar no es justificar. ¿Entienden esto? Esto es importante. Perdonar no es convertirse en cómplice del injusto. Perdonar no es disculpar. El tercer error es creer que perdonar implica olvidar. Y no es así. Jesús nunca nos pidió que olvidáramos de las ofensas recibidas, sino que perdonáramos. Porque olvidar depende de la memoria, y la memoria no depende de la voluntad. Si alguien tiene buena memoria, recordará durante todo el tiempo los hechos pasados, especialmente si son desagradables. Porque la memoria de un hecho depende de su carga afectiva. Y los sucesos desagradables tienen una gran carga de afectividad. Pero nos juntamos los compañeros de la secundaria y cada uno se acuerda de cosas diferentes. Y uno dice, pero yo de esto que me está diciendo este hombre, esta anécdota, no me acuerdo nada. Porque la memoria está unida a la afectividad, a la carga afectiva. Entonces es imposible olvidar si alguien realmente me ha herido. Si todavía tengo el ardor del bofetón recibido, no puedo olvidar el agravio. Perdonar no es olvidar. El cuarto error es que perdonar significa restaurar. Creer que perdonar significa volver las cosas cuando estaban antes del suceso. Que si uno perdonó a un empleado infiel, debe devolverle la confianza. Que si uno perdonó a un ser querido, debe volver a tener el mismo cariño por él. Y esto no puede ser así. Esto no puede ser así. No siempre se puede devolver toda la confianza a quien nos ha defraudado, aun cuando se lo perdone. Más aún, a veces resulta una imprudencia restituir la confianza a quien nos ha faltado alguna vez. Por ejemplo, si alguien robó
la caja de un colegio, no se le puede volver a dar la llave de la caja, por más que se lo perdonen. ¿Entienden esto? El perdón no implica reponer sentimientos y afectos. Esto nunca lo ordenó Jesús. Y el último error es si perdonar es aceptar disculpas. Yo lo perdono en la medida en que Él me pida disculpas. Y esto tampoco es así. Creer que para perdonar a alguien tengo que esperar a que Él se arrepienta y me pida perdón. Si así fuera, nuestra posibilidad de perdonar estaría condicionada por mi enemigo, estaría condicionada por el otro. Pero Jesús dice que el perdón no tiene que estar condicionado por nada. No debe estar sujeto al otro, a la actitud del otro. Entonces, en definitiva, ¿en qué consiste perdonar? El perdón es ante todo una decisión personal. Cada uno la puede tomar o no. Es algo independiente del sentimiento. Se puede perdonar aún cuando uno no lo sienta. Y esto me parece importantísimo porque el pecado o la virtud están en la voluntad. La virtud en la voluntad de hacer el bien y el pecado en la decisión, en la voluntad de hacer el mal. Pero el sentimiento es irracional, viene de acá, viene de las entrañas, y en eso no hay voluntad. Por lo tanto, en el sentimiento no hay pecado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Voy con el auto manejando, se me cruza un colectivo, por más que sea bautizado, comulgado y sea cura, yo me voy a acordar en el primer momento, la primera reacción es acordarme de la mamá del colectivero, mi primera reacción. Pero eso no es pecado porque viene de acá. Los sentimientos nos preservan. Si yo me bajo del auto, agarro un palo y se lo parto por la cabeza, eso es pecado. ¿Entienden esto? El primer sentimiento, la primera reacción, todos tenemos una reacción, en eso no se juega el pecado, porque ahí no hay voluntad. El pecado de la virtud está en la voluntad, en la decisión. Es algo independiente de lo que haga el otro. Yo puedo perdonar aunque el otro no me pida disculpas ni se arrepienta. El perdón no necesita de requisitos. Uno perdona porque quiere hacerlo, porque quiere hacer la voluntad de Jesús. Por lo tanto, no es necesario siquiera hablar con quien me ofendió. El perdón es algo que cada uno realiza muchas veces en su interior, mediante un diálogo con Dios, silenciosamente en el corazón. Es bueno a veces hablar con el otro, es muy bueno, pero a veces no se puede dar. ¿Cómo puede uno saber que ha perdonado? 3 elementos para saber si uno ha perdonado o no, todos sacados del Evangelio y del Nuevo Testamento. El primero, cuando ya no se le desea mal al otro. Cuando ya no se le desea, ¿vieron? La primera reacción es querer matarlo, es achurarlo. Bueno, cuando ya no se desea el mal al otro. Lucas 6, 27, 28. Quiero leerles ese texto de las bienaventuranzas de Mateo, todo ese texto, Lucas 6, 27, se los dejo para ustedes, Lucas 6, 27 al 35. Pero voy a leer los 2 primeros versículos. Pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. La segunda condición, cuando uno ha renunciado a la venganza. Romanos 12, 17 al 19.
Romanos 12, 17 al 19. No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con todos. Queridos amigos, no hagan justicia por sus propias manos. Y lo tercero, cuando uno es capaz de ayudar a su ofensor si lo ve pasar necesidad. Cuando uno es capaz de ayudar al que me ofendió cuando el otro está necesitado. Un montón de veces en nuestra vida va a pasar esto, porque la vida tiene muchas vueltas. Y cuando uno es capaz de ayudar al otro cuando el otro está necesitado. Miren, Jesús nunca nos dijo, sé amigo del que te hizo daño, sino amá a tu enemigo, que es diferente. Amar es decidirse a buscar el bien del otro, y eso se puede. Esto es Romanos 12, 20. No dice hagámonos amigos. Perdonar entonces es soltar una brasa encendida que nos lacera y muchas veces nos quita las ganas de vivir. San Agustín tiene una hermosísima frase con respecto a esto, que dice: si un hombre malo te ofende, perdonalo, para que no haya dos hombres malos. Continuamente rezo esta jaculatoria de la Virgen: María Mater, yo no puedo, podés vos. O la misma jaculatoria con Jesús: Señor Jesús, yo no puedo, podés vos. Porque el perdón, y esto es muy importante, no es un acto aislado, no es de un día para el otro, es un proceso. Se hace de a poco. Y hay que pedirle a Dios, y con la fuerza del Espíritu Santo, el Señor puede de verdad perdonar en mí, conectar mi pobre capacidad de amor, que no sabe amar o que ama poco, con su corazón. Es un proceso, jamás se puede lograr de un día para otro. Hay que ir pidiéndole la gracia al Señor. A lo mejor lleva tiempo, meses o años, pero hay que pedirle continuamente al Señor que Él convierta mi corazón en su corazón. Y decirle: yo no puedo, Señor, pero podés vos en mí. Lo tercero también es perdonar a Dios. A veces estamos muy enojados con Dios y eso nos paraliza para poder ser libres y vivir en plenitud. Y me parece que hay que hablar con Dios y decirle con sencillez: muchas veces no lo entendemos. Un montón de veces hay que decirle así: no lo entendemos. No entendemos esta muerte de este ser querido, así en plenitud de la vida. No entendemos alguna situación dolorosa de nuestra vida. No entendemos el sufrimiento de los inocentes. Pero miren, a mí me gusta pensar que la más perfecta discípula, que es la Virgen María, nunca entendió a Dios. Nunca lo entendió racionalmente. El Evangelio de Lucas lo dice con claridad varias veces. María no entendía, pero conservaba estas cosas y las rumiaba en su corazón. María nunca lo entendió con la razón a Dios, pero como amaba, confiaba. Y toda su vida fue
una confianza abandonada. Una confianza abandonada. Por eso María lo entendió cordialmente a Dios, con el corazón, no con la razón. Y esto es importante porque a veces nosotros queremos encerrar a Dios en nuestros tuppers mentales. Y el Dios de Jesús se regocija en hacer astillas nuestros tuppers mentales. ¿Cuántas veces nosotros estamos pidiendo algo a Dios? Estamos así, estamos pidiendo algo a Dios y Dios viene por detrás y nos toca la espalda y le dice, che, acá estoy. Y uno le dice, no, pará, estoy en algo importante. Le estoy pidiendo a Dios que pase por acá. No. Déjense sorprender por Dios. Uno aprende a ser hombre de fe cuando se desinstala de nuestros tuppers. A veces nosotros somos tan rígidos y Dios continuamente nos revuelca, como revolcó a San Pablo en el camino a Damasco. Nos revuelca, nos tira por el piso. Pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a hacer este proceso de perdón. Quiero terminar con un tema importantísimo del Evangelio que me parece que es una de las cosas más difíciles de entender, pero es tan claro en el Evangelio, que es la corrección fraterna. Porque nosotros exactamente hacemos lo contrario habitualmente en nuestras relaciones de lo que dice el Evangelio. Voy a leer este texto, es de Mateo 18, del 15 al 18. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dile a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Nosotros habitualmente en nuestras relaciones hacemos exactamente al revés. Se entera primero todo el mundo y el último en enterarse es del que todo el mundo está cuchicheando. Y me parece que es importante corregir, pero con los distintos pasos, porque uno no puede nunca corregir en caliente. Cuando uno recibe espiritualmente una bofetada, uno no puede enseguida corregir, porque uno va a corregir desde la bronca, y va a corregir mal. Primero, para corregir hay que seguir los pasos de Gálatas. San Pablo dice en Gálatas 6, del 1 al 5. Gálatas 6, del 1 al 5. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado. Muchas veces nosotros no nos animamos a corregir, pero es un mandato evangélico. Pero primero tenemos que corregir animados por el Espíritu. Es una actividad espiritual la corrección. Por eso toda corrección fraterna va precedida de un serio discernimiento, en el cual uno se interroga sobre las reales motivaciones de un gesto. Como dice Juan 23, la verdad sin caridad no es verdad. Entonces a veces hay verdades que son como puñales, que yo los mato al tipo,
Porque a veces uno dice todo lo que piensa, pero uno dice, yo soy frontal. Claro, lo dejo al otro como palo de gallinero, porque le dije todo lo que veo. Y uno a veces uno tiene que descubrir que el otro no puede a lo mejor recibir todo lo que uno ve. Y por eso, en primer lugar, antes de corregir, hay que rezar. Hay que rezar por el otro, nunca en caliente, sino hacer un serio proceso de discernimiento para ver qué decir al otro y cómo decirle. Porque nadie de nosotros le gusta ser corregido, pero es muy importante que la persona que va a ser corregida experimente que el otro, por la forma y la actitud, busca mi bien. Busca mi bien, por más que no me guste lo que el otro me está diciendo, porque a lo mejor yo no lo puedo ver del todo, pero el otro tiene que percibir, porque yo he tenido un serio discernimiento y largos días de oración, que realmente está buscando mi bien, que quiere corregirme, pero no para ponerme arriba de un banquito, sino justamente para que yo cambie, para que me convierta. Y por eso siempre el examen previo es una relación entre verdad y calidad. Porque no siempre hay que decir toda la verdad, porque a lo mejor el otro no la puede soportar, recibir todo lo que veo. Lo segundo, corrígelo con dulzura. La raíz última de esta dulzura siempre es contemplativa. Nace en el espacio de una oración por el otro. Lo primero que uno tiene que hacer cuando ve que el otro está obrando mal es rezar por él. Es la actividad más importante. Rezar por él. Piensa que también tú puedes ser tentado. Es importante cuando uno va a corregir no olvidarse jamás de las propias debilidades. Y que uno también es pecador. Me gusta esa definición del Papa. ¿Vieron cuando le hicieron el reportaje, el director de la Chivita Católica? Lo primero que le preguntaron, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Y él dijo, soy un pecador. Soy un pecador, digamos. Y eso me parece lo más importante, creer cada uno de nosotros. Que si yo voy a corregir al otro, es porque yo primero tengo que corregirme cada día. Porque yo tengo un montón de faltas también. Entonces nunca, cuando uno va a corregir, nunca afirmaciones solemnes y desde arriba, sino desde abajo, como diciendo, me parece que, y estar dispuesto a reconsiderarlas cuando el otro dice, pero mirá, yo hice esto por esto. Es tan importante hablar. A veces hay divisiones familiares tremendas porque uno no habla. ¿Vieron los 24 de diciembre como a veces se rompen las familias por una pavada? Y la nuera y la suegra al día siguiente están al lado del teléfono, bueno, cuando el teléfono era de línea, digamos, esperando que la otra llame para pedir perdón, y de los dos lados están esperando el llamado. Y como nadie, en el fondo, se abaja con humildad, se empiezan a hacer como divisiones cada vez más familiares por no hablar. Porque si uno dice, mirá, me parece que estuviste mal en esto. No, pero yo hice esto por esto. Ah, yo creía que había pasado esto. Cuando uno explica las circunstancias y las situaciones, a veces el juicio cambia. El problema muchas veces es que es el orgullo, que no nos abajamos para escuchar al otro y su verdad. Y además, a veces no corregimos, porque si nos exponemos a esto, el otro me puede decir, ah, vos me decís esto, pero vos tenés esto, y a uno no le gusta muchas veces. Pero uno tiene que tener la suficiente humildad para aceptar la corrección del otro. Cuando yo tenía 18 años, cuando cumplí 18 años, mis padres me regalaron una estampa de Paulinas en esa época que decía, si quieres un hermano sin defecto, te quedarás sin hermanos. Yo soy el mayor, ¿cómo debía hacer con mis hermanos? Pero para que me regalaran esa estampa, ¿no? Pero esto es importante, creer esto, que todos tenemos defectos. Y si a mí me raspa el defecto del otro, yo también puedo raspar con mi propio defecto.
Y creo que es importante en la iglesia poder hablar. Miren, el problema de muchísimas comunidades religiosas es que no se habla. Y entonces hay una paz, pero la paz de los cementerios, porque nadie dice nada. Y cuando se habla de mal modo e hiriendo, en vez de realmente buscar juntos el amor común, la caridad. Juntos, tratar de descubrir que todos somos pecadores y todos estamos en proceso de conversión y juntos tenemos que crecer. Termino simplemente con un texto que a veces no se medita demasiado del perdón de Jesús, que es el de Lucas 7, 36, 50, que es la pecadora perdonada, que es un texto que es fuertísimo, por lo menos para los varones es fuertísimo, porque habla de la profunda libertad de Jesús ante la mujer. Yo no lo voy a leer, se los dejo como ejercicio para la noche, pero es el famoso texto de que está Jesús en casa de un fariseo rico, Simón, comiendo. Ustedes saben que las comidas en las casas judías, los varones se reclinaban, estaban como reclinados sobre las mesas. Están comiendo y en ese momento, imagínense la escena, entra una mujer claramente pública, claramente pecadora pública, y se arrodilla delante de Jesús, se desata el pelo, rompe un frasco con perfume y comienza a ungirle los pies de Jesús en un gesto tremendamente sensual. Imagínense lo que significa para un varón que una mujer le empiece a acariciar y a ungir los pies y a secárselos con los cabellos. Es tremendamente sensual. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: ¿qué estás haciendo, nena? ¿Qué estás haciendo? No me toques. Jesús tiene una libertad tan grande y sabe que lo que hace esta mujer es lo que puede hacer de acuerdo a su condición. Ella está pidiendo perdón. Ella está agradecida por el perdón que Jesús le dio en otro momento, que no se sabe qué fue la relación entre ellos dos, pero ella sabe que le ha restituido su dignidad de mujer. Hoy que está tan de moda eso de la dignidad de la mujer, ella sabe profundamente que Jesús le ha restituido su dignidad y trata de agradecerle como ella sabe, como ella puede y como ella sabe. Y por eso, entonces todos los demás, empezando por el fariseo, le dicen: ¡ah, qué escándalo! Si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Y Jesús le dice: te voy a decir una parábola. ¿Quién le hace la parábola? ¿Vieron? ¿Quién te parece que perdona más? ¿El que se le perdona mucho o el que se perdona poco? Bueno, le hace un cuentito, ¿no? Supongo que el que se le perdonó mucho. Bueno, esto es. Ella ha demostrado mucho amor. Y el amor libra de la multitud del pecado. Solo el amor cura. Solo el amor sana. Por eso el último ejercicio que les voy a dar es tomar el texto de Marcos 1, 40-45, que es Jesús frente al leproso, ese hombre todo lleno de lepra, totalmente marginado por la sociedad, con un cencerro en el cuello, que se acerca a Jesús con el cencerro y se postra delante de él y le dice: si quieres puedes purificar. Y el texto hermosísimamente dice: Jesús se conmovió. Se conmueve ante este hombre que nos representa a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene lepras, tiene llagas en su alma.
llagas que muchas veces nos hacen mojar nuestras almohadas, porque hay algunas heridas, dolores, situaciones que no podemos comunicar a nadie y que a veces nos avergüenzan de tal manera que ni siquiera nosotros mismos nos las decimos a nosotros. Pero siéntanse, imagínense que Jesús se conmueve sobre ellas, sobre esa llaga que te duele tanto, que a veces no te deja vivir en plenitud. Sobre esa llaga Jesús se emociona. Y déjense curar por Él. Quiero, queda limpio, dice Jesús. Escuchen esta noche esa palabra de Jesús sobre ustedes. Quiero purificarte. Me emociono ante esta herida. Queda limpio. Déjense perdonar por Dios. Déjense reconciliar por Él. No le hagan palanca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.